Buenas tardes. Bueno, no sé por dónde empezar. Es algo que se me ocurrió cuando estaba preparando ahora este encuentro. Me llamó la atención, muchos de ustedes hicieron el módulo anterior, Rembrandt. Recordarán que lo inauguré con retratos de Rembrandt. Ahora, Velázquez tiene 2 o 3 autorretratos, entre otros, pero en cambio, como han visto, la familia real fue altísimamente representada por este hombre, así que hemos comenzado con retratos. Yo procuro buscar músicas que tengan cierta correspondencia. Vamos a escuchar música española del 1600, pero ya que estamos con la monarquía, para mí no hay músico más monárquico que Händel. Tiene toda la solemnidad de la monarquía, con lo cual me pareció muy bueno, y particularmente cada vez que pienso en él, pienso en esta última pieza, tal vez la conozcan, esta zarabanda, famosa por una película que fue orquestada, a ver, una película maravillosa, Barry Lyndon, Stanley Kubrick, en la escena del duelo, Kubrick le hizo orquestada esta zarabanda. En rigor, el original yo lo busqué porque me atrajo muchísimo, como a todo el mundo, porque es como el leitmotiv de la película, y finalmente comprobé que el original de Händel es una pieza para clave, no es una pieza instrumental como suena en la película, pero suena muy maravillosamente bien. Los que no la han visto, búsquenla porque vale tantísimo la pena ver una película maravillosa. Y nada más musicalmente, Kubrick, un exquisito infame, usó como banda de sonido únicamente obras compuestas en el momento en que está ambientada la novela Taquelario. O sea, hay música de joven Schubert, por ejemplo, hay un trío de Schubert maravilloso, yo lo descubrí por esa película, y también Händel porque trabaja con música del siglo XVIII, del principio y fines del XVIII. Y la película es, insisto, particularmente bella. Bueno, dejemos esto, Händel y nuestro buen amigo Diego Velázquez, ahí presentado con su famosa pintura. Diego Velázquez, pintor del rey. Adjetivos para colocarle a Velázquez hay varios, pero nunca son demasiado, digamos, rimbombantes. Quiero decir, vamos a enfrentarnos con un pintor que hasta ahora que yo sepa, a nadie se le ocurrió filmar su vida. Y si alguien lo hiciera, un poco aburrida la vida de Velázquez. Fue pintor del rey, eso. No hay ningún muerto atrás de las espaldas de él como un Caravaggio, o pesares tan dramáticos como los de Rembrandt. Fue una vida un poco aburrida, rutinaria, de un señor que hizo todo lo que había que hacer para llegar a donde llegó, por suerte. Es decir, hay como 2 cosas que sí habría que contar, pero que, insisto, no tienen muchos dramas. Su carrera de cortesano y su carrera de pintor, que son paralelas, que no tienen por qué ser juntas, pero que con mucha inteligencia Diego Velázquez fue siguiendo esa carrera. En esta última, no última, casi última pintura, queda bastante claro su carrera de cortesano, esa cruz de la Orden de Santiago, que según la tradición la pintó el propio Felipe IV, pero que marcó la culminación de su carrera de cortesano. De ser un hombre de una familia bastante modesta, sevillana, incluso con orígenes un poco limpios para la España de entonces, a llegar a ser caballero de Santiago, que es la orden más rancia de toda la nobleza española. Bueno, ese fue el camino. Y así como hizo este camino que suponía tanta constancia y demás, creo que algo parecido ocurrió con la pintura. En algunas cosas es tan lógica la pintura de Velázquez, lo cual no impide que sea tan extremadamente bella y aclaración urgente. Los que hacemos cualquier disciplina humanística procuramos ser objetivos. Yo también procuraré serlo, pero justamente para mi objetividad tengo que poner en primer lugar las cartas sobre la mesa. Yo amo a Velázquez profundamente. La pintura tiene un dios para mí y se llama Diego de Silva Velázquez, con lo cual no me gusta andar exaltando e intentaré no hacerlo, pero sin duda que los que alguna vez se pararon frente a las meninas estarán de acuerdo con eso. O sea, es pintura, pintura. A los que nos da placer el óleo, y bueno, nada menos, Velázquez es el candidato ideal. Entonces, lo presento por ahora como pintor del rey porque en gran medida la obra de este artista fue también, como carrera de cortesano, paralela a la monarquía de Felipe IV. Le tocó un rey poco brillante. Yo siempre digo, si vamos a recordar por siempre a Felipe IV, va a ser por Velázquez. Otras cosas, pobre Felipe, hizo unas metidas de pata bastante notables, pero el haberle apoyado a Velázquez como lo hizo merece la existencia y el reinado de este anteúltimo Habsburgo. Lo que acabamos de escuchar está subido a nuestra cuenta de Vox
no completo, subí una suite donde hay una zarabanda, no sé si es esta misma, pero bueno, subí algo de esto porque son 4 discos, ¿no? Se han grabado, es el disco número 2, donde está esta suite que hizo para clavicordio Händel y para compartirlo con ustedes. Porque vamos a compartir, por supuesto, como lo venimos haciendo. Entonces, a ver, pueden levantar la mano los que se incorporan hoy a este grupo, que no hayan estado en el grupo anterior, para ver cuántos son más. Unos cuantos. Ah, bueno, bien, bienvenidos primero entonces. Y es bueno que sean unos cuantos que justifica que yo dé algunos comentarios generales, cosa que paso a hacer. Pepe, te tengo... Sí, quita la presentación, por favor, un momento. Entonces, hagamos esto. Algunas cuestiones de carácter general para comentar con ustedes, es decirles que vamos a escuchar música en estos encuentros, música que nos sirva como para acercarnos justamente a Diego Velázquez. Y por favor, Pepe, sí, pon el cañón nuevamente. Y esa música y algo más va a estar en esta cuenta de Vox. A ver, viejos alumnos corren con ventaja, ¿sí? Van a quitarle el 6 que tenía antes, era E6, Rembrandt, ponen E7 y todo resuelto. Yo voy a intentar ahorrarles tomar fotografía de la pantalla, pero en este momento me parece casi absolutamente lógico fotografiar la pantalla para después en casa mirar con un poco de calma esta dirección, porque uno suele equivocarse muchísimo. Entonces, voy a hacer esto, a ver si consigo hacer esto. A ver. Y lo hago solamente, hoy lo haré, nunca más lo hago siempre en una clase, para comprobar que nuestro link funciona. Puede tardar un poquitín, espero tener conexión a internet, ¿no? ¿Hay conexión a internet, Pepe? Me parece... Ah, sí, ahí está. Medio lento, pero está. Les cuento, aquí ya lo saben los viejos alumnos, ejemplos musicales, justamente. Hoy he subido una suite para clave de este disco, de piezas para clave de Händel. He subido textos, pocos, pero subí el programa de este curso. Y al respecto, decirles, el programa, primero está, como todo programa, mi proyecto y lo que espero compartir con ustedes. Tal vez lo más rico, lo más útil, digo, tal vez me ocurría cuando yo era estudiante, es la bibliografía. Ahí he reunido una buena cantidad de bibliografía y permítame insistir en esta aclaración. La mayoría de estos libros no van a encontrarlos en librerías. Pero tal vez, no quiero decir que sea con seguridad, algunos estén a pocos metros, Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. Sugiero que si tienen ganas de profundizar algún tema, ahí la biblioteca, sean estos textos o cualquier otro, los bibliotecarios pueden orientarlos bien para consultar esos textos. ¿Qué más? Y iré subiendo algunas cosas de textos. Y estos textos que suba son un poco aleatorios, Estas cosas que uno encuentra, les pasará a ustedes, uno encuentra por casualidad en Facebook. Bueno, encontré esta edición de uno de estos cuadernos de historia 16 que son de una digna divulgación. Son de divulgación, pero realmente escritos por profesores universitarios, lo cual es una tranquilidad. Y entonces me pareció que podía ser útil. Yo lo estuve viendo y lo estuve leyendo un poco rápidamente, pero me pareció... Es una biografía de artista. Pero bueno, en algún caso, como dije, no van a encontrar grandes amores, grandes odios con Velázquez, pero sí el proceso de formación del artista me parece que puede ser útil. Y he subido estos 2 textos solamente porque lo iré haciendo semana a semana, o sea, de a poco, para que no, si leo muchos textos no veremos nada. Entonces por ahora, si tienen ganas de ver este u otro texto, pueden hacerlo, y me refiero al programa o esta monografía sobre Velázquez. Imágenes, subo las imágenes, o sea, no subo el PowerPoint. PowerPoint, ¿hay algún docente acá? ¿Alguno de ustedes usa PowerPoint? Bueno, el PowerPoint es algo tan íntimo, ¿no? Para mí es como un pizarrón de lujo, yo que soy maestro viejo, ¿no? Es esa cosa que uno tiene para interactuar con el alumno, con lo cual yo pongo animaciones y cosas, pero son para usarlos en la clase. Sé que de todos modos para ustedes puede ser útil las imágenes. Habida cuenta de que, a ver, Diego Velázquez no está ausente en internet, pueden encontrar cientos de imágenes, pero en fin, aún así,
Entonces, por esta razón, no subo el PowerPoint, sino que subo las imágenes. Hay una función en PowerPoint que le permite guardar cada una de las llamadas diapositivas como una imagen JPG. Ahí están. Bueno, esto es para ahorrarles el tomar fotografías de la pantalla, que mejor que prestemos atención si es que vale la pena escuchar lo que plantea el profesor o tomar aquellos viejos apuntes que en un tiempo se hacían y que ojalá se sigan haciendo. Bueno, esto es lo que tenemos para compartir y aclaro, como lo dice el texto, complementario. El curso no es esto es un bonus track, si alguien quiere profundizar un poquitín, lo tiene, pero básicamente el curso empieza ahora mismo. Así que, Pepe, quitemos esta presentación y lo metemos en nuestro tema. A ver. Sí, por favor. Una aclaración urgente, advertible, que es muy probable y seguramente que en esta clase no veamos ninguna de las pinturas con las que abrimos la clase, porque ahí apareció el Velázquez maduro. Iremos viendo cómo se fue gestando este pequeño monstruo de la pintura. Y entonces, buscando títulos para presentarlo, se me ocurrió este otro título, Pintor de Pintores, con lo cual, como ya acabo de decir, considero a Velázquez el más grande de los pintores. Bueno, me permito esta relativa arbitrariedad que tiene un fundamento. El fundamento es que este rótulo que le estoy poniendo a Velázquez como pintor de pintores, no lo inventé yo, se lo robé a una palabra bastante autorizada. Digamos que Edouard Manet es uno de los grandes pintores franceses del siglo XIX. Y me sorprende, bueno, no me sorprende, me entusiasma esta carta que voy a intentar traducir, corríjame los que sepan mejor francés que yo. Es una carta dirigida a Fontaine-Latour cuando Manet está en Madrid, ha viajado. A ver, Madrid en el siglo XIX para muchos románticos era el destino. Los románticos franceses descubren la pintura española, a Goya, a Velázquez, a Murillo. Y acá escribe más o menos: querido amigo, yo lamento aquí esa alegría que tuve, que sentí, ¿no? De estar, que hubiera sido para usted de ver a Velázquez, para ti, quien él solamente justifica todo el viaje, y más o menos todo el viaje. Las pinturas de todas las escuelas que rodean o que llenan el Museo de Madrid y que son muy bien representadas parecen todas de Chiqueur. Tuve que buscar, es una especie de despectivo, de tonterías, de gente completamente superficial. Dice, y cierro con lo más importante, miren lo que dice: es el pintor de los pintores. No me ha sorprendido, me ha encantado, me ha arrobado, o sea, yo me parece, ¿perdón? Asombrado. No, Itoné sería asombrado, me equivoco. Encantado, es un poco más que asombrado, me parece, creo que él lo quiere reforzar todavía, justamente porque lo pone como aumentativo. Bueno, a ver, me importa ese reloj, como están viendo, porque, bueno, no lo dice cualquiera, lo dice Edouard Manet. Alguien que de pintura sabemos que sabía bastante y se lo está diciendo a un pintor también, con lo cual este juicio, no pocos artistas han tenido este tipo de valoración y me parece que hasta el día de hoy podemos seguir diciendo que es el pintor de los pintores. Para muchos pintores franceses del 19, sin duda, si entendemos por pintor de pintores como el maestro de pintura, bueno, es obvio que lo que han visto en más de un momento uno piensa en Manet primero que nada. En esa manera de aplicar el color con pinceladas tan evidentes, en esos blancos tan maravillosos que Velázquez usó y que Manet usó como pocos. Por eso me parece bueno presentarlo de esta manera, como pintor de pintores. Y también, por supuesto, pintor del rey. Lo anticipé antes, lo reitero ahora. Lo voy a presentar aún con uno de sus pocos retratos, este que está en Uffizi, atribuido a Velázquez y atribuido a él como retratado. Lo presento primero en los datos básicos. Fíjense, nació en el borde del siglo. Es de una generación, hay una buena cantidad de artistas europeos que son los del siglo, porque nacen por el 1500, 1600 y barren todo el siglo. Más claro, Bernini, por ejemplo. Rembrandt, lo acabamos de ver hace poco con ustedes. Rembrandt es un caso semejante. Hay una buena cantidad de artistas que por una casualidad tuvieron una vida relativamente longeva para su momento y que han barrido este siglo XVII y lo hacen realmente maravilloso. En este caso, entonces digo, esta es su
su marco temporal y no casualmente, o no es dato menor, para acercarnos no tanto a su vida cuanto a su pintura, que haya nacido en Sevilla. Era un pintor andaluz, lo que voy a dar dos lecturas. Primero, no es casual porque en 1599 Sevilla era la grandísima metrópolis, rica. Estaba en los últimos momentos de ciudad grandeza, pero lo era. Al mismo tiempo, permítame, por una cuestión estrictamente familiar, constatar que no es el único gran andaluz que ha dado esta región de España a la pintura, porque si quieren de Velázquez a Picasso podemos pararnos en otros cuantos como Zurbarán, como Murillo, como grandes, y no hablar de los músicos y de los poetas. Bien, al lado de él, aunque el retrato no lo hizo él porque todavía no lo conocía cuando era príncipe de Habsburgo, lo tenemos a Felipe. Por ahora, Felipe, que va a llegar por 1620 a ser rey de España. Y lo será hasta su muerte, fíjense, muy poco después de la muerte de su pintor. A ver, perdón, para 1660 muere Velázquez, 1665 muere Felipe, que va a ser Felipe IV. Son dos vidas paralelas y estrechamente vinculadas. Por eso, lo de pintor del rey, sin duda, ese fue el título que tuvo desde ya, pero algo más que el título. Pintor del rey porque la obra de Diego Velázquez está en la estrecha relación con su comitente, con su mecenas. Y algo importante, yo abrí esta clase con un montón de retratos del rey y la familia real, pero afortunada. Primero que son retratos maravillosos, daría para ocupar un montón de clases. Pero ya que fue un hombre tan mimado y tan protegido por el rey, Diego Velázquez pintó mucho y pintó mucho más que retratos reales, que tal vez nos puedan resultar más atractivos para nuestro gusto moderno. Por eso digo, y esto explica, si pintó tanto y con tanta habilidad es porque tuvo un movimiento dentro de la corte española que no otros artistas llegaron a tener con tanta libertad. Por decir, como terminamos de verla, Las Meninas, al margen de la genialidad de la pintura, una obra tan rara como esa no la hacía cualquiera. No hacerla cualquiera no en el sentido de la dificultad que supondría, sino tener la libertad para hacer algo tan extraño como es la pintura, que hoy nos parece maravillosa, pero si pensamos en la pintura de 1600, es difícil encontrar una pintura, un cuadro con esa rareza iconográfica. Que el pintor se pinte pintando, que la infanta esté al lado del bebé. Es decir, una cosa lo cual para nosotros es una gloria a nivel de complejidad iconográfica, por supuesto. Pero eso, digo, el haber hecho eso, no solo ella, pero ya que la tenemos a mano, es parte de cómo se manejó. Por eso la presencia de Felipe IV es fundamental para seguir la carrera de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que como muchos andaluces, como pueden ver, usó el apellido materno y no el paterno. Como Pablo Ruiz Picasso, como Bartolomé Esteban Murillo, Esteban el apellido de Murillo, el apellido paterno. El caso de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, me detengo un segundo para un poco presentarlo, porque vamos a hablar un poco de la vida y mucho más de su obra, por supuesto, pero corresponde hacerlo ahora. Decir que nace, como decíamos, en la Sevilla que está al borde del 1600, recordemos por las dudas, Sevilla entonces era la capital de América. Así, sin ninguna exageración, era la capital de América y por lo tanto una ciudad riquísima. El famoso monopolio que hemos estudiado en la escuela primaria y secundaria, esto de que los americanos tenían que vender toda España y comprar toda España. ¿Cuál era el puerto? Sevilla. Ya solamente esto imaginan la riqueza económica que supuso y por lo tanto la riqueza cultural, artística que tenía Sevilla. Diego Velázquez nació en una ciudad particularmente espléndida y es para marcarlo porque, como veremos, su formación, y no digo pictórica, su formación toda es de una riqueza y una complejidad muy grande. Diría un hombre que tuvo una gran formación pictórica, sin duda, pero también una formación humanística grandísima. Mientras yo estaba rearmando este curso, pensaba en lo que planteamos hace poquito con ustedes con Rembrandt, algo semejante a Rembrandt. Uno encuentra un hombre cuyas pinturas tienen o demuestran una densidad de contenidos, de complejidad, de un hombre que pintaba algo más que una cara, mucho más que eso, y lo hace muy, por supuesto, notablemente atractivo. Bien, ahí ya tenemos. Ese es un plano de la ciudad de Sevilla, ahí por el 1600, a orillas del Guadalquivir, con sus famosos puentes, y ese puerto sobre el río Guadalquivir, que era el puerto, como digo, de entrada y salida de los productos de América
lo que garantizaba la riqueza de esta ciudad. Junto con esto, quiero marcar, para contextualizarlo, algo que no se limita a Sevilla, por más que Francisco Pacheco publica esto en Sevilla en 1649, que quiero también plantear como cosa previa y como marco a la vida y a la obra de Diego Velázquez, que vive un siglo paradójico. Lo sabemos por la literatura, pero podemos aplicarlo al resto de las artes. Lo sabemos. En España, aún hoy, este siglo es el siglo de oro español. Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, los grandes escritores. Cervantes, si quieren, se inaugura con el Quijote al principio del siglo de oro español en un punto, y el siglo de la decadencia española. Por eso digo lo paradójico. Ahora hablemos del siglo de oro. Y el siglo de oro lo fue en muchos aspectos. A ver, Velázquez es la cima más fuerte, pero acabo de nombrar 2, 3 veces Murillo, lo nombramos muchas veces a Murillo, a Zurbarán, e incluso a Greco, que muere a principios de este siglo y no deja de marcar alguna huella. Es un siglo bien importante, y esto que estoy planteando con nombres de pintores se proyecta en lo que estamos viendo acá. Una notable producción teórica, lo que no es poca cosa. A ver, pensemos, repasen sus estudios de pintura italiana, capital del arte del Renacimiento. Y en Italia, recién a partir de 1400, Alberti escribe de la pintura, o sea, la tratadística. Sí, en el 1500 Vasari, pero en 1600 también en Italia es un siglo de importantes tratados teóricos. Esto importa marcarlo porque estamos advirtiendo, hay un montón de cosas que lo marcan, esto lo marca. Estamos en presencia del tránsito de la pintura y las demás artes, pero la pintura de ser casi una artesanía a ser un arte. Y entonces, Francisco Pacheco, arte de la pintura, su antigüedad y grandeza, nada menos. Pacheco, digámoslo rápidamente, suegro de Velázquez, además, pero andaluz él, sevillano, como están viendo. Era de Sanlúcar de Barrameda, pero eso es Andalucía. No era sevillano Antonio Palomino, pero él escribe en 1715 se publica, yo la edición que estoy compartiendo de fines del 18, este Museo Pictórico y Escala Óptica, teórica de la pintura, en que se escribe, etcétera, etcétera. Y Palomino, a principios del 18, insisto, la primera edición es de 1715-24, nos va a importar y volveremos con él por 2 razones. Primero, por toda esta teorización sobre la pintura, que no es poca cosa, Pasamos del mero taller a lo que es el arte como algo que tiene una densidad conceptual fuerte. Y en segundo lugar, Palomino importa porque es el que nos cuenta la primera vida de Velázquez. Velázquez murió en la gloria, vivió en la gloria de alguna manera y murió en la gloria, y ya ahí Palomino hace una primera biografía de Velázquez que sigue siendo referente. Es como el Vasari de los españoles, muchos dicen Palomino es el Vasari español, y es valorado porque mientras más pasa el tiempo, más se confirman algunas afirmaciones. No deja de haber algunas lagunas, por supuesto, en la vida de nuestro bueno Diego Velázquez. Y aunque fueron escritos en el siglo XVII y recién publicados en el XIX, como ven, el libro de Giuseppe Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, lo sigo trayendo para estar mostrando con 3 ejemplos. Habría otros más, pero 3 bien fuertes de esto, de qué estatus tiene la pintura en la España del 1600, un estatus muy avanzado y que en este momento está ocupando un protagonismo, yo diría, tan grande como el que tenía, por ejemplo, la Italia contemporánea, la Holanda contemporánea. Es el fenómeno del 1600, fenómeno que hay que marcarlo en este 1600, este siglo, digamos, del barroco, o como lo queramos llamar. Es un siglo en el cual podemos comprobar la existencia de un arte internacional. Ya no es un fenómeno localizado, como el viejo Renacimiento florentino es la Toscana, el centro de Italia, ni siquiera el sur. En cambio, en el siglo XVII nos encontramos ante un fenómeno europeo y hasta me animaría a decir, ¿por qué no?, americano. Nuestro arte colonial es también barroco del XVII en su origen, pero para quedarnos solo con Europa, a ver, es un siglo en que este carácter internacional, si quieren, que no me parece muy exagerado plantearlo, lo evidenciamos con datos fácticos fáciles. También lo vemos en la pintura. ¿Qué datos fácticos? Bueno, Rubens nace en Alemania por cuestiones religiosas, pero vive en Amberes, y de Amberes de viajar a París,
Va a viajar a Londres, va a viajar a España, va a viajar a Italia. Rubens vive viajando buena parte de su vida, en gran medida como embajador del archiduque Alberto. Rembrandt es el que se mueve poco. Diego Velázquez viaja 2 veces a Italia, como embajador también, tiene credenciales de embajador de Felipe IV. Quiero decir, se da un movimiento grandísimo. Los más grandes pintores franceses pasan casi toda su vida en Italia, Poussin y Claude Lorraine. Por eso el fenómeno es bien europeo, y en este fenómeno europeo, vuelvo a España, justamente España está, digamos, en sintonía con el resto de los grandes capitales culturales europeas. Bien, vamos a presentarlo entonces ahora en una pequeña recorrida pictórica, y resulta fácil marcar un primer periodo en la obra de Velázquez, desde su nacimiento hasta el año 1629. Con apenas 30 años, ahí Velázquez deja Sevilla por Madrid, y creo que jamás volverá a Sevilla. Va a pasar el resto de su vida en Madrid con estos 2 viajes que menciono a España, y algún viaje a Italia, perdón, a Roma, y algún viaje por el interior de España, pero no a Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre en este primerísimo momento? Y es lo que voy a proponer compartir a partir de ahora, el momento formativo, la obra juvenil, inicial de Diego Velázquez, que creo que en gran medida nos permite un poco entender, digamos, es el punto de partida, pero eso marca una dirección que, con toda la riqueza del caso, más o menos va a continuar hasta sus últimas obras. Entonces, ¿con quién estudia? Bueno, estudia tal vez con Francisco de Herrera el Viejo. Coloqué un signo de interrogación porque esto lo dice Palomino, y Palomino lo respetamos, pero menciona unas fechas que podrían ser apenas meses. Herrera estuvo poco tiempo en Sevilla, muchos dudan hasta dónde estudió con Herrera. No hay duda que estudió con Francisco Pacheco y que pasó sus 6 años con Francisco Pacheco. Y esto, a ver, Francisco Pacheco, lo trajimos como el tratadista, pero además pintor. Ahora es preciso señalar que Francisco Pacheco era uno de los más importantes pintores activos en la Sevilla de entonces. El joven Velázquez, fíjense, ¿cuántos? 12 años, había nacido en el 99, era un niño. Pero la formación de estos artistas con frecuencia era semejante un poco a los bailarines actuales, a los deportistas, ¿no? Que tienen la formación desde lo más pequeño. Bueno, Velázquez, además en el caso de él, fíjense, lo compartimos el otro día con Rembrandt. ¿Se acuerdan? Con Rembrandt hubo dudas con su carrera. Inicialmente estudia Derecho, en fin, no estaba clara su vocación. Con Velázquez no hubo la menor duda, y tal vez tenga que ver con esto, se me ocurre plantearlo así, ¿no? La familia de Rembrandt, una familia de un nivel medio alto, y esperaban que su hijo fuera un abogado, claro. La familia de Velázquez era más modesta, con lo cual, porque elegir la carrera de pintor no auguraba grandezas por estos tiempos. Estamos en el tránsito, sí, pero todavía en el tránsito, Uno podía terminar pintando como el pobre Zurbarán, que pobre santo se pasó su vida pintando para todos los frailes que había por la zona de España, que no, grandísimo pintor, pero quiero decir, en cuanto a carrera y en cuanto a beneficios personales, creo que no los tuvo tantos. Entonces, ahí, con Pacheco, acá sin duda, más allá del origen de la familia, se eligió a lo que hoy consideramos el más importante pintor activo en Sevilla entonces, y el más importante taller, porque recordemos, ya con algunos de ustedes hemos charlado esto, en estos momentos no existen academias de bellas artes, hay talleres, y un taller supone el maestro, Pacheco, y otro montón de personajes, artistas, teóricos, ámbitos, una especie casi como de lo que hoy es una academia realmente. Y en este caso también el taller de Pacheco era de los más importantes de Sevilla. Muchos justifican desde esta experiencia la formación humanística tan rica que evidentemente tuvo Diego Velázquez. Un hombre de una grandísima cultura. Pongamos datos fácticos. Los que hacemos historia nos gusta lo fáctico, porque las opiniones siempre son resbalosas. Datos fácticos, hay registro de la biblioteca de Diego Velázquez. Una biblioteca, por supuesto, de 1600, no serían más de 50 libros, pero de lo más selecto de la literatura, tanto en cuanto a obras literarias como teóricas y filosóficas, muy, muy ricas, que justifican y explican, como veremos rápidamente, ya muy tempranamente, obras donde lo iconográfico, obviamente, los contenidos no son tan superficiales, ni hablar de los que sigan. A ver, estoy pensando, las hilanderas. El saber popular ha sido un poco cruel con Velázquez, porque hilanderas. Los borrachos,
Ya verán, Los Borrachos, es mucho más complicada que Los Borrachos, ¿eh? Entonces, digo, muchas pinturas, las composiciones, incluso los retratos, pero ahí es más complicado, pero las composiciones de Velázquez revelan una densidad conceptual extremadamente grande, que como veremos en muchos casos yo voy a plantear no una, sino varias hipótesis respecto de los contenidos, porque son bien complejos, ¿eh? Entonces esto, 1617, titulado, tiene el diploma. Ahí transcribí literalmente el certificado que se le dio como maestro pintor de imaginería, o sea, pintor de estatuas, ¿eh? Y al óleo, y todo lo a ello anexo. Miren, es un buen dato de qué era la pintura entonces, ¿eh? Para nosotros pintar una talla de madera sería, pero, y lo era. Y al revés, la talla en madera, la llamada imaginería, que hoy yo voy a rescatarlo porque voy a traer a un contemporáneo de Diego Velázquez, a otro andaluz genial que fue el gran escultor, ya lo veremos enseguida, el autor de la Inmaculada de la Catedral de Sevilla, Martínez Montañés, un grandísimo escultor. Digo, somos muy crueles con la imaginería, viéndola un poco así como escultura de segundo grado, para nada, ¿eh? Pero al margen de esto, los pintores por entonces pintaban estatuas. Las imágenes de madera eran policromadas y bueno, para esto estaba preparado Velázquez. Y todo lo a ello anexo, con lo cual podía pintar de todo, ¿eh? Quiero decir, esta definición de su capacidad práctica, de sus potencialidades, es muy clara de que la pintura era un poco para todos. Quiero decir, para nosotros tendría que haber dicho pintor al óleo, y eso ya era, pintor de cuadros, pero todavía cuadro como entidad, como la valoramos nosotros, estaba empezando a establecerse dentro de lo que era la pintura española y europea en general. Al año siguiente, astuto o no, se han enamorado, eran jovencísimos los dos, ¿eh? Diego tenía 19 años, ¿eh? Juana tenía menos, 15, 16 años, se casan, pronto tienen 2 hijas, y pasó toda su vida con Juana. En esto, como dije, la vida de Velázquez no hubo grandes conflictos, no parece que hubo alguna especie de canita al aire en algún momento, por suerte, como para hacerlo un poco más real al pobre Diego. Pero entonces casó con la hija de su maestro. Digo, esto seguramente fue motivo sincero, pero como veremos también el vínculo con Pacheco, el vínculo con el más importante pintor, le sirvió de punto de partida para llegar a la corte de Madrid. Porque bueno, ¿cuál era la carrera de cualquier artista acá en cualquier país con monarquía? Ser pintor del rey. Hay una serie de pintor del rey, pintor de cámara, que era un poco más todavía, el que podía entrar a la habitación del rey, etc. Velázquez hace esa carrera, repito, en este punto ser yerno de Pacheco seguramente fue una ayuda. A ver, me tienta a decirlo ahora porque después me voy a olvidar de decirlo. Es notable esto de pintor de pintores. Hay un montón de cosas que uno encuentra que Velázquez hizo y otros hicieron. ¿Quién siguió este camino? Francisco de Goya. Se casó con la hija de su maestro, de Bayeu, Dominga Bayeu. Ese fue un matrimonio medio complicado, por lo visto. Pero también Goya en Zaragoza estudia con un gran pintor zaragozano aragonés, Bayeu, casa con su hija y en cierto modo esto fue algo que lo ayudó a llegar a la corte de Madrid justamente, con 2 detalles, que Carlos IV no era Felipe IV. Felipe IV no tuvo una María Luisa insoportable al lado como Carlos IV, y que, bueno, y Goya no era Velázquez, era un muchacho un poco más temperamental, más complicado, más complejo, pero llama la atención, y hasta, a ver, recuerden, seguramente tienen en la cabeza el retrato de la familia de Felipe IV, es la versión goyesca de las Meninas. Al fondo, a la izquierda, se autorretrata Goya. Goya tiene un montón de pinturas en las cuales hay como una especie de cita a Velázquez, inexorable. Bueno, esto. Francisco Pacheco. No voy a analizar demasiado estas pinturas, simplemente quiero con Pacheco, con Herrera, con sus 2 maestros, evidenciar cuál era el estado de la pintura en la Sevilla de fines del siglo XVI, principios del XVII. En más de un momento, yo me voy a, verán, y hoy más que nunca, apartarme de Velázquez para ir un poco, que él nos iba un poco como de faro para mirar lo que pasaba alrededor en España y aún fuera de España. Entonces, esta apoteosis de San Hermenegildo, la datación, como pueden ver, porque Herrera era poco más grande que Velázquez, es una datación ya, si hubiera sido alumno posterior, pero es una de las obras más conocidas y claramente, me parece,
por la paleta, por esos colores tan claros, está ubicada dentro de una pintura que comienza a plantear los elementos del barroco, pero con elementos aún del manierismo. Estamos con estos pintores que están en un tránsito entre manierismo y barroco. Lo vamos a ver acá con Herrera y me parece va a estar mucho más claro con su maestro en serio. Ahí lo tenemos a Francisco Pacheco. ¿Por qué digo esto? Fíjense el canon de la muchacha. Una cabeza pequeña, un cuerpo bastante alargado, no es greco para nada, pero es un poco el canon de las figuras manieristas, estilizadas, alargadas como esta, donde no hay una voluntad y una preocupación muy grande por un fuerte realismo, ¿eh? Hay una idealización en términos de lo estilístico muy marcado, que me parece que esta Santa Inés, por eso la he elegido, es bien claro. Que digo en síntesis, que tanto Herrera como Pacheco estaban en la pintura que está en el tránsito entre el barroco entre el manierismo, mejor, y el barroco. Como pueden ver, los dos ejemplos que he mostrado no suena ninguno a Velázquez. Ya veremos que en las horas muy tempranas, esto en 1608, obvio Velázquez no, ni estaba, pero a ver, la próxima traje dos imágenes, esta segunda, 1628. Velázquez estaba preparándose para ir a la corte de Madrid, con lo cual ya estaba formado. Esto tiene poco y nada que ver con lo que pinta Velázquez por estos tiempos. Quiero decir que estos artistas son un punto de partida, pero hay otro montón de fuentes más complejas, menos claras, que vamos a tener que marcar. De hecho, me apuro a decirlo, la palabrita la repetí tanto con Rembrandt que ya a esta altura. Acá lo que falta es el famoso realismo. Velázquez desde muy temprano hace una pintura donde el realismo ocupa un buen lugar y que, como pueden ver, está ausente en estas composiciones tan estilizadas, tan abstractas como las que estamos viendo acá. Sí, perdón, díganme. ¿Sí? A ver, Pepe, bajemos un poco las luces, por favor. No, por favor, no, recuérdenmelo, esto a ver, lo digo hoy, primer clase para todos. Yo no estoy mirando la pantalla, miro esta pantalla, no es, así que por favor avíseme si de pronto hace falta bajar un poquito más la luz. Bueno, desposorios místicos de Santa Inés. A ver, las tres imágenes que he traído son tres pinturas religiosas, está de más decirlo, no es excepcional, ocurrió algo semejante en Italia, en Francia, no en Holanda por las condiciones de este país. Obviamente que el principal comitente de imágenes pictóricas era la Iglesia Católica, o en España particularmente. Además de retratos, pero ante todo pintura de carácter así religiosa. Pintura claramente devocional, estas pinturas pensadas para colocar en los altares de las iglesias. En este contexto, el paso por el taller de Pacheco, ahora lo destaco y los quiero subrayar, va a ser relevante. ¿Por qué? Bueno, porque Pacheco, como tantos artistas, en alguna medida enseñaba algo más de lo que hacía. Pacheco insistía en la voluntad de realismo de los artistas, por más que las pinturas que acabo de compartir, no, a mí por lo menos, no me, cubren la necesidad o las características de algo realista. Y seguramente tampoco para nuestro buen Diego Velázquez. Traigo a Juan de Roelas, que no fue maestro de Velázquez, pero como ven, aunque era flamenco, llegó muy pronto a España y estuvo activo en Sevilla. Esta pintura está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ya verán por qué lo traigo. Pero lo traigo por dos razones. Anticipémosla y después verán por qué. Primero, porque está activo contemporáneamente. Esto 1570, muere en 1625, justamente está activo a principios de 1600. Elegí esta obra a propósito y también lo traigo porque a partir de que ustedes están ansiosos de que aparezca Velázquez, ya aparece Velázquez, inevitablemente, además del realismo, voy a tener que decir que hay algo flamenco en la pintura de Velázquez. Y aquí permítame señalar también algo muy general, muy amplio, pero que vale, creo, para toda la obra y creo que es parte de la riqueza de la pintura de Diego Velázquez. Yo creo que en la pintura de Velázquez, en la más plena pintura, la rendición de Breda, las hilanderas, etc., uno encuentra un equilibrio maravilloso entre el clasicismo italiano y el realismo flamenco. Yo creo que Velázquez es, hasta incluso geográficamente, ¿no? Uno puede ver que España está entre el sur y el norte, y de alguna manera la obra de Velázquez tiene un montón de elementos que nos hacen pensar en Flandes.
el detallismo, los simbolismos, pero al mismo tiempo elementos clásicos a montones. Por si hubieran faltado los dos viajes a Roma, imagínense cuánto contribuyeron, por supuesto, pero aún sin esos viajes a Roma, la escuela italiana era la más dominante en buena parte de Europa. Y en gran medida la obra madura de Velázquez tiene un poquito esta especie como de armonía, de unión, de acorde entre la tradición italiana clásica y la tradición flamenca realista. Hay algo más por lo que traigo esta pintura de Juan de Roelas, pero ahora vayamos a verlo. Hay otra más, el Martirio de San Andrés. Fíjense que en esta obra, que ya está fechada por 1610, Roelas aparece más realista, de un realismo un poquito más fuerte, sobre todo con las figuras dramáticas. Un martirio siempre se presta para poner el énfasis en el realismo dramático desde ya. Pero ahora, a ver, pronto. Palomino. Ya estamos en vísperas de una pintura, pero ya verán por qué de esto. Porque Palomino nos cuenta sobre la vida de Velázquez. No voy a leerlo todo, por supuesto, pero me parece fundamental, porque, a ver, otra vez, historia. Esto se llama fuentes primarias y valen oro en polvo, porque Palomino lo escribió ahí a poco de la muerte de Velázquez. Y escribe que se ejercitaba en la elección de varios autores que han escrito de la pintura elegantes preceptos. Inquiría en Alberto Durero la simetría del cuerpo humano, en Andrés Vesalio, lo conocemos como B corta, o Vesalio, la anatomía, en Juan Bautista Porta, un italiano, la fisionomía, la perspectiva en Daniel Bárbaro. Este es Daniele Bárbaro, un veneciano para cuya familia Palladio le construye la famosa Villa Bárbaro, que está todavía hoy en pie en Venecia, la geometría en Euclides, la aritmética en Moya, la arquitectura en Vitruvio, y el Vignola y otros autores, y sigue. A ver, me parece fundamental esto, porque ahora cuando yo me meta con algunos temas de iconografía, dirán, pero ¿y es que Velázquez pensó todas estas cosas tan raras? Y sí, uno puede pensar, insisto que con esto estoy marcando la formación que superaba su destreza pictórica, una formación teórica en el campo del arte. Y finalmente era Velázquez tan estudioso como requería la dificultad de esta arte, perseverando en ella sin atender a más que la gloria y alabanza que con la sabiduría se adquiere, fiando en el tiempo y el trabajo que nunca dejaron de dar honroso premio al que la busca. 5 años tuvo educación y en ellos adelantó las horas hacia la edad. Tomó estado, escogiendo para su gusto y honor a doña Juana Pacheco, hija que nos cuenta la historia familiar de Velázquez. Bien, dicho lo cual, Diego Velázquez. Aclaración, no voy a colocar Diego Velázquez porque yo procuro ahorrar espacio en mis diapositivas. Cuando no diga en quién es el autor, es Velázquez. Si no lo es, lo pondré. Y entonces, 1617-18, 18 años, 19. Velázquez es esta gente, es como el Miguel Ángel de la Piedad del Vaticano, esta gente que uno mataría porque yo no sé qué hacíamos nosotros a los 19 años. Velázquez supuestamente pintaba esto. Quise abrir la recorrida con esta educación de la Virgen por varias razones. La primera es porque es una pintura que hace unos 5 o 6 años saltó a la primera plana de los trabajos y las revistas de arte. ¿Por qué? Porque fue descubierta. Está, fíjense, en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Y estaba en el depósito y estuvo durante años en el depósito hasta que el curador, muy maltratada, bastante sucia, bueno, la restauraron y gran simposio. En el 2014 hubo un gran simposio en Yale sobre esta pintura que, aclaro, urgente. Hoy, media biblioteca dice que es de Velázquez, media biblioteca dice que no es de Velázquez. Esto lo estoy marcando, y elegí esta primera porque no va a ser la única obra en la que la autoría de Velázquez puede ponerse en cuestionamiento. Ahora, ¿por qué se piensa que es de Velázquez? Pensemos en positivo. Bueno, lo que están viendo, tan diverso de lo que vimos en Pacheco, en Roelas, en Herrera. Ese tenebrismo, ese claroscuro tan marcado. En las primerísimas obras de Velázquez ya tenemos que mencionarlo, y sí, ¿no? A Caravaggio. Es un periodo caravallesco, puntos suspensivos. Luego preguntarnos, ¿Caravaggio u otra fuente? No era solo Caravaggio que pintaba con un realismo realista, con lo cual está en discusión. De hecho, en la Sevilla de 1615 no había ninguna pintura de Caravaggio.
lo cual es un dato nada menor, ¿eh? Pero sin duda, al margen de ese dato fáctico, esta figura tan realista, este claroscuro tan marcado, sin duda que nos remite. Y algo más, que hay que marcarlo, porque vamos a poner a Ruelas. Por eso traje la pintura de Ruelas, para ver otra educación de la Virgen. Miren qué abismo hay, parecen que estuvieron separadas por 50 años, y no, ahí no más. ¿Qué otra gran diferencia? Sí, el color, obviamente, pero la otra, vean dónde ubica Velázquez a Santa Ana, a la Virgen y a San Joaquín. Muy en primer plano. Ruelas, por más que era flamenco, pinta a la italiana, o sea, la ventana. Es como una especie de gran ventana por la cual yo veo la escena. Una impronta fuerte de la pintura realista de 1600, Caravaggio y otros, es ponernos más en primer plano las figuras, lo cual acentúa el realismo, nos pone casi en contacto con los representados, sean retratos o sean obras religiosas, como en este caso. Algo más se agrega acá. Como ven, José, María y la niña no están idealizados, no son bellos bajo cualquier principio. Quiero decir, a ver, permítame esto. Estas figuras de Ruelas tampoco son bellas tipo escultura griega, pero parecerían una escultura gótica o medieval. Tienen toda una idealización particular que creo que está ausente acá. Por ejemplo, Santa Ana es una señora grande, no es una joven muchacha, ni hablar del padre, San Joaquín, ¿eh? Y la niña virgen es una niña, no está muy subrayada su belleza. Digo esto porque donde no hay idealismo, hay realismo. Y algo más que vamos a tener que seguir la pista, y que por eso de acá se agarran los que sostienen la autoría de Velázquez. Fíjense lo que pasa ahí debajo. Una naturaleza muerta. Un mueble con objetos. Este tema de la naturaleza muerta, vamos a ver dos cosas. Primero, muy importante en la pintura europea de 1600. Segundo, con gran protagonismo en esta época de Velázquez. A posteriori veremos que prácticamente queda desplazado. Pero como lo dice Pacheco en algún caso, el haberse ocupado de los bodegones, como se llamaba entonces, fue un ejercicio que a Velázquez lo puso ante la necesidad y el logro de buscar un mayor realismo. Porque justamente cuando yo pinto solamente un plato, ahí no estoy distraído por la teología ni por la literatura, sino por el plato y por la loza, por su brillo, por su color. A ver, ¿por qué digo esto? Y vale la pena plantearlo. Pacheco hace esta aclaración porque ya entonces, principio de 1600, la naturaleza muerta, lo que hoy llamamos naturaleza muerta, era un género despreciable y despreciado. Un género indigno. ¿Por qué? Bueno, porque hablaba de cosas muy bajas. Un plato, una taza, una botella, algo de comida. No hablaba de religión o de hazañas de príncipes. Esto ya lo sabe mucho usted, la naturaleza muerta, eternamente. No por nada, incluso, repitámoslo, el nombre tan feo que le buscaron, naturaleza muerta. La verdad que podría buscar uno un poquito más optimista y no naturaleza muerta. Digo todo esto porque cuando Pacheco entonces dice, sí, pinto naturalezas muertas, pero, porque Pacheco es de los que cualquier teórico despreciaba la naturaleza muerta, pero Pacheco lo defiende, primero porque era su yerno seguramente, pero el argumento que aporta, y verán que Velázquez se encarga de bautizar la naturaleza muerta, el argumento que aporta es este que acabo de decir, pero para Velázquez, para Diego, esto fue un ejercicio de realismo, fue una manera de estar imitando los elementos más cotidianos, pero que valen ante todo por lo visual y no por lo literario. Bien, en este caso, el Museo de Berlín no duda que se trate justamente de una obra de Velázquez. Hay dos o tres versiones más de esta pintura, lo cual abre el camino, etc. Pero esta, la versión de la Gemäldegalerie de Berlín, parece ser obra de Velázquez por un montón de razones. Y como pueden ver, acá estamos ante algo semejante a lo anterior, Vamos a ir viendo que estas obras muy juveniles de Velázquez, que yo, a ver, y otra aclaración, he ordenado la bastante abundante producción juvenil de Velázquez. Van a ver que las fechas no van a superar el 1620, un poco más.
las he ordenado por una cuestión temática, que me parecía más lógico. No cronológicamente, porque a duras penas son aceptadas por Velázquez, lo cual, como se imaginan, la datación es más ambigua todavía, por lo tanto, aproximada. Y entonces, junto con la educación de la Virgen, de la cual que me importó esa pequeña naturaleza muerta, me importa ahora esta hogaza de queso, esta copa, este pan, esta servilleta, este vaso que deja transparentar la guitarra. Hay muchos, Jonathan Brown, que tengan este nombre, es el sabio de Velázquez, señala esto, lo que dice Pacheco, justamente. Velázquez está experimentando de cómo imitar las cosas más complejas, cosa que le permite hacer justamente la naturaleza muerta. Y entonces, a partir de acá vamos a encontrarnos con esto, que en rigor, a ver, hoy, ¿cómo llamaremos esta pintura? ¿Dónde la pondríamos? Es una escena de género. Con ustedes, ¿se acuerdan con Rembrandt? Escena de género, definámosla. Ya lo saben, ustedes deberían decirlo, viejos alumnos de Rembrandt, ¿no? Escena de género, gente común, más que común, vulgar, haciendo cosas comunes. Son tres personajes que están haciendo música, ¿eh? No hay nada ni religioso, ni mitológico, ni literario, esto. Escena de género, que también es un género nuevo en el 1600 y que, por supuesto, es un género llenísimo de potencial realista. La escena de género, igual que la naturaleza muerta, son dos géneros donde el realismo domina fundamentalmente. Ahora bien, acá otra vez Velázquez explorando este tema y en este caso haciendo lo que algunos llaman también, porque entonces se lo conocía de esta manera, y es bueno, el ejemplo me sirve muy bien. En esta época, 1617, esta pintura no tenía nombre. Quiero decir, falta todavía. Hay que esperar al siglo XVIII para que los franceses se dignen a llamar nature morte. Las academias hablen de pintura de género. En España, porque ya están presentes, y no solo Velázquez el que pinta esto, con bastante lógica, llaman a esto bodegón. Y atención, estamos tan habilitados, no sé si les pasa a ustedes, a asociar bodegón con naturaleza muerta, que nos olvidamos del otro uso que le damos a la palabra cotidianamente, ¿no? Porque a veces vamos a comer algún bodegón, ¿no? Esto, en los bodegones pasaban estas cosas. Quiero decir, al nombrar así, y particularmente con Velázquez, son auténticos bodegones, no porque haya una naturaleza muerta, sino porque es una escena donde hay objetos comestibles y donde un grupo de personas están haciendo música, algo que seguramente se practicaba en algún bodegón, de ahí viene el nombre. Hay un mono, además, el mono símbolo de vicio, para marcar qué cosa, y esto puede explicar o puede marcar el matiz que adquirían estas pinturas, que están representando gente baja, gente de la baja estofa. El mono, por si no nos dimos cuenta, porque es el atributo del pecado y del vicio, y justamente de alguna manera plantea Velázquez como sus contemporáneos esto. Fíjense que perfectamente esto podría arrancarse de una novela picaresca española. La picaresca española, más o menos contemporánea, las famosas novelas ejemplares de Cervantes, para ponerlas las más cercanas. Bueno, eso cuenta la pequeña historia de la pequeña gente, que por lo común esa pequeña gente está en los márgenes de la sociedad, están en las zonas más, digamos, del delito, de la mendicidad, etc. Bien, y entonces, ¿qué? No nombré a Caravaggio, había que nombrarlo. Fíjense, contemporáneamente, 1595-96, poco antes, en Roma, claro, Caravaggio también está pintando gente haciendo música. No es un bodegón pero permítanme que vaya hacia atrás, porque no lo marqué, aunque estaba implícito. Igual que la educación de la Virgen, las tres figuras en gran primer plano. Los cuatro músicos de Caravaggio en gran primer plano, ahí. Es una marca, hay que subrayarlo porque puede pasar un poco desapercibido, pero es una gran novedad de la pintura de este momento de tránsito entre el 1500 y el 1600, y una novedad que refuerza el impacto realista que transmiten estas pinturas, como esta y sobre todo esta otra. Sigo con Caravaggio. Ha sido muy frecuente asociar estos músicos del bodegón de Velázquez con los famosos tramposos, y Bari, que pintó también Caravaggio, hasta por la propia ropa que emplean, y otra vez, y algo que no es menor en estas pinturas, tal vez porque se trata de colocar las figuras muy en primer plano,
Con mucha frecuencia hay, como acá, una mesa junto con los retratados. En el caso de Velázquez, no fue el caso de los músicos. A ver, los músicos de Caravaggio no tienen ninguna mesa, ¿eh? Hay una especie de espacio muy mínimo, pero retengamos, acá. Mesa sobre la que están estos comestibles. En los tramposos, la mesa donde está el backgammon y está el paño de juego. Y si quieren, para buscar tal vez uno de los precedentes más remotos, vamos más para atrás. Pero, pintores flamencos, esto es 1539, atención, me fui muy atrás, pero si hay que buscarle, acá estoy planteando, a ver, esto lo estoy haciendo para evidenciar lo que dije hace un ratito. ¿Qué pasa? Porque todavía no está respondido de todo, con Velázquez y los flamencos. ¿De dónde viene esta cosa flamenca? Vía Caravaggio, podría ser, a pesar de, como dijimos, todavía no había Caravaggios en Sevilla por lo menos, y en cambio esto de representar figuras comunes, anónimas, haciendo cosas comunes, como contar dinero, y colocados muy en primer plano y en torno a una mesa, es toda una composición que, como estamos viendo, podemos juntar y armar toda una familia de pinturas bien alejada, me parece bastante, en este caso, sobre todo esta que están viendo, de la imagen del cuadro ventana de los italianos. Algunos de ustedes ya escucharon esto, lo repito. León Battista Alberti, 1450, digamos, para una fecha aproximada. León Battista Alberti, en el siglo XV, escribió un tratado sobre la pintura, de la pintura. Ahí es el primer tratado donde se teoriza sobre la perspectiva, nada menos. Pero también, de entre todas las cosas que dice, con muchos de ustedes hemos compartido en el curso general, pero lo repetimos para los que se incorporan hoy, Alberti dice, voy a contar cómo hago cuando pinto un cuadro, o una pintura, ¿cómo hago? Trazo un rectángulo grande cuanto me place, dice Alberti, que me sirve de ventana desde la cual se ve la historia. Eso ha dado pie a lo que se llama cuadro ventana, que es el cuadro a la italiana. Ventana, o yo diría escenario, como una especie de escenario. Se lo opone al cuadro lente flamenco, el cuadro que uno deduce que es muy probable, que nunca se ha comprado, se ha pintado a partir de usar la cámara oscura, y entonces no hay una ventana, sino que el ojo está como flotando. El ojo está ahí, a mitad de camino. No lo vemos de lejos para poder armar todo un escenario. Fíjense que en este caso, este ejemplo me quedo con él, en este caso la perspectiva, sí, acá hay perspectiva, pero no es lo más determinante. En un cuadro ventana la perspectiva es obligatoria totalmente, porque justamente nos arma lo que sería la cámara oscura, en el sentido, digo, no, la caja de un escenario, la caja escénica, lo que se llama el cubo perspectivo. Bueno, entonces acá, Velázquez y el realismo en estas imágenes. Seguimos con el realismo. Almuerzo de campesinos, obra del Museo de Budapest. Una pena que no haya venido a la colección que estoy mostrando acá en nuestro museo, porque es del museo que tuvimos esa selección tan importante. Pero fíjense, bien interesante, otra vez. Bodegón. Gente común haciendo cosas comunes como escena de género, pero muchos plantean, en realidad esto es más un bodegón en el sentido de una naturaleza muerta, aplicada junto con una escena. A ver, lo que voy a marcar acá, por ahora es tentativo, pero tal vez no sea para nada casual que Diego Velázquez haya representado en un lado de la mesa a un muchacho joven y en el otro extremo a un anciano. En el medio es una muchacha la que está sirviendo con mucha atención la copa, pero digo, el anciano y el joven, las edades del hombre, vamos a ver que en alguna pintura empiezan a tener un valor que es mucho más que la mera descripción de un pan, una naranja, una zanahoria, un vaso y todo esto. Que sea algo más que el puro realismo del cual hablaba Pacheco. Pongo otro ejemplo, en este caso esta obra está en el Hermitage, en San Petersburgo, parece con toda lógica ser continuación o estudio de la anterior, para advertirlo, un rasgo bastante caravallesco, que no implica que haya conocido a Caravaggio, ni la obra, a él por supuesto que no, pero tampoco la obra, pero sí que trabaja como Caravaggio, qué cosa que uno encuentra que se repiten los modelos. Así como con Caravaggio uno encuentra que de pronto hay algunos niños que están en más de una pintura, porque bueno, y ahí es una prueba indudable del realismo en el sentido más trivial de la palabra de Caravaggio,
Con Rembrandt, con Velázquez ocurre algo semejante, ya vamos a marcar los casos. Acá tenemos otro ejemplo, y acá, esto me sirve más todavía, este almuerzo de San Petersburgo, porque a ver, acá está colgado una gorguera, acá no hay nadie, acá hay 3 figuras. Son gente vulgar en exceso, tomando de más seguramente, pero acá el niño, el joven, el anciano. Las 3 edades del hombre, es todo un tema. Acá nos metemos en el camino donde uno va tanteando, porque estos artistas, ni Velázquez, ni Rembrandt, ni nadie, no pensaron en la posteridad, no nos dejaron escrito, yo en este cuadro quise representar, lo cual es parte de la magia del arte, por supuesto, que nos pone solitos como los grandes escritores, entramos en sus novelas, y ahí entramos en mundos en los cuales nosotros, bueno, acá verán que lo que estoy imaginando con esto, y por ahora imaginando tan tentativamente, lo vamos a reforzar con seguridad en un ejemplo próximo, en breve. A ver, esta obra sí que la conocían, claro, entramos en las horas mayores de la juventud de Diego Velázquez, otra vez esta obra que está en Edimburgo, en Inglaterra, 1618, como ven no se mueve la fecha. Y la obra es otra combinación de escena de género y naturaleza muerta. A ver, como nos metemos con esta obra tan poderosa y una que todavía es más que esta, marcar algo que es una interpretación que hacemos, a ver, que hacen los sabios de Velázquez, no solamente Jonathan Brown, como verán, insisto, yo he colocado algunos de Jonathan Brown, el libro de Brown es un mamotreto grandísimo, es el trabajo, el sumo sobre Velázquez, seguro que está en este museo, pueden por ahí fotocopiar algunas páginas, porque es realmente un gran sabio en materia de Velázquez. Digo, siguiendo ellos, podemos entrar a pensar algún tipo de intencionalidad que supera la mera reproducción fotográfica de las formas. ¿Y cuál podría ser esta? Primera, acá tengo otra vez la escena de género y otra vez el costado con la naturaleza muerta. Tal vez la intención de Velázquez, y como pueden ver se refuerza porque estamos viendo varios ejemplos, no es el primero ni el último que veamos, es un poco legitimar este género despreciado. La naturaleza muerta. Pintar objetos ahí en una mesa es despreciable. ¿De qué manera va a buscar Velázquez honrar, superar, dignificar este género que por entonces es muy fuerte en su pintura? Bueno, agregándole personas, agregando figuras. En la escena de género era algo más digno que una mera naturaleza muerta, por eso hablan de bodegón. Y en algún caso, como en este, cuando las personas, vamos a ampliarlo, pero cuando las personas tengan esa expresión en los rostros, es un poco difícil imaginar que solamente esta señora está friendo huevos y que solamente este chico se acerca, vaya a no saber por qué, porque en realidad no tiene nada como para contener esos huevos fritos que supuestamente están ahí. Entonces digo, empezamos a buscar algún tipo de simbolismo que es completamente, de contenido, que es completamente lógico en la pintura de estos años. A nivel realismo es monstruoso, ¿Ven el fuego debajo del recipiente de barro? Ahí. Digo, la intención de... Por eso la explicación de Pacheco, por ahí la creemos sin duda, que esto es un ejercicio de hiperrealismo, si ustedes quieren, de haber representado el proceso y el momento en que estos huevos, una parte está cruda, la otra parte ya está cocinada, supone, y estoy marcando estas cosas que son del realismo más trivial, más fotográfico, pero que entonces eran relevantes, y lo importante es que verás que no se queda solamente con esto, pero esto también era un elemento fundamental. Lo que vemos en el conjunto de objetos también. ¿Por qué? Bueno, porque acá, como ven, y esto es el mérito de cualquier naturaleza muerta, ahora tengo una naturaleza muerta. ¿Cuál es el mérito y por qué la gran escuela del realismo? Bueno, porque cualquier pintor que hiciera esto, vean la cantidad de texturas que tuvo que imitar, la cantidad de materiales, vidrio, metal, cerámica, una cebolla morada, todavía la seguimos consumiendo, esa cebolla la identificamos, es decir, que todos los elementos, hasta estos ajos secos y esos ajíes secos, representados con todo ese cuidado. Pero como decía, a partir de otras obras de Velázquez, cuando uno mira la figura de la anciana
que no está mirando en dirección exacta al muchacho, sino que está como abstraída. Hasta uno aplicando el principio del realismo, porque sí, a ver, somos realistas, digo, realistas como para haber cuidado de representar los huevos a medio freír, entonces todo está colocado con la intención de mostrar algo de la realidad, y en este caso parecería como que la señora está descuidando sus huevos. Uno imaginaría que estuviera atenta a lo que está cocinando, y sin embargo está como abstraída. La abstracción de la mujer que mira en dirección al muchacho, que no la mira, que mira en otra dirección, le da un contenido particularmente sugestivo a esta pintura. No aparece ninguna interpretación muy clara, pero otra vez, el que haya una anciana y un joven, las edades de la vida del hombre, la experiencia de la ancianidad, la frescura de la juventud, no dejan de ser elementos que permiten, y lo dejo así abierto porque en esta pintura, hasta donde yo sé, nadie ha dicho la última palabra. Como si nos arriesgaremos a decirla con la próxima. Porque la vieja friendo huevos es muy importante, sin duda, pero seguramente tanto o más es el famoso aguador de Sevilla. Chirica, 1620. A ver, partamos de lo más básico, eso. Escena completamente vulgar, ¿eh? No es casual que el personaje esté vestido, mal vestido, porque está aplicando la profesión más modesta que podía haber en una ciudad española, en la cálida y tropical Sevilla del verano, vender agua fresca. Para lo que hacía falta, una jarra y unas copas, y un pozo de agua potable, claro. Esto que estoy planteando ha sido recuperado. La poesía y la literatura, las novelas picarescas, cuentan esto como la profesión más pobre. No hacía falta ningún estudio para vender agua por las calles de Sevilla. Ahí está representado. Entonces, hasta acá, realismo en un sentido bien trivial. ¿Qué más realismo? Bueno, en las figuras, el muchacho, el anciano, el hombre. El jarro, este jarro. Miren, ha colocado otra vez todas las figuras y el jarro particularmente en un primerísimo plano. Su mano y su brazo izquierdo están como saliendo de la pintura, metiéndose en nuestro espacio, en el que ahí, y esto otra vez Pacheco nos orienta a mirar, la complejidad para representar en perspectiva una superficie así curva como esta. Esto. Trabajando un fenómeno de claroscuro tan cuidado, con las gotas de agua que están chorreando. Subimos a la copa que el aguador le da al muchacho, a ver, solo para complicar la vida. ¿Ven acá? Hay un higo. Puntos suspensivos. Varias interpretaciones sobre este higo. A ver, vamos a ponerla más elemental. ¿Era para endulzar el agua? Probablemente. Esa será la explicación. Pero el higo tiene simbolismos de carácter de sabiduría, incluso hasta eróticos, sexuales para un niño, lo cual ha llevado a pensar que podría tener esto algún tipo de simbolismo. Se lo entrega entonces al muchacho, y como pueden ver, él está mirando hacia el cuerpo del anciano. El anciano mira hacia la copa. Y cuando miramos con atención, advertimos una tercera figura que está bebiendo tranquilamente. Quiero decir, el anciano le está dando agua al joven, porque seguramente el que es viejo tiene que darle algo a los jóvenes. En cambio, el que está atrás, el adulto, no precisa que nadie le dé nada y toma su vaso. Quiero decir, esto y muchas cosas más, varias páginas más, son las que han llevado a interpretar esta pintura como una alegoría de la prudencia, con las 3 edades del hombre, justamente. A ver, me meto con ella y todo lo que dije apuntó a que cuando llegara esta pintura no crean que yo estoy delirando o inventando cosas. Velázquez nos obliga, y ya los que vienen de Rembrandt ya saben que estos artistas... A ver, hay que pensar esto. Estas pinturas fueron hechas antes del cine y la televisión. La gente miraba estas pinturas con una mirada muy distinta de la nuestra. Había un montón de cosas para completar, para leer, para meterse, para interpretar. Nosotros tenemos una mirada cruel y terrible con la pintura. La miramos al estilo zapping y nada más que eso. No es el caso de estos tiempos. Entonces, esto nos obliga a mirar estas pinturas
como quien mira una película, y claro que encontramos un montón de densidades muy, muy fuertes, muy profundas. A ver, esto, como digo, y aclaro, es una interpretación, hay varias, es una. Pero a ver, voy a fundamentar por qué nos metemos, por qué me meto yo, por qué se meten los expertos en encontrarle algo más que una simple escena de género. Lo que dijimos hace un rato, es darle a la escena de género, a la naturaleza muerta, una densidad, darle un valor, hacer que sea algo tan digno como la adoración de los magos, como una escena militar, que tenga todo este contenido. Y entonces, a ver, representar el joven, el maduro y el anciano en la pintura europea, desde fines del medioevo, es un tema. Hay un montón, sobre todo en la pintura italiana. Acá aparece Italia más que Flandes. Hay muchísimas pinturas donde los pintores han representado esto, que era una manera de traducir en imágenes una especie de tópico literario, que era el tema de las tres edades del hombre, y agregando a esto una lectura moral de que en esas tres edades, una era el presente, otra el pasado y otra el futuro. Y entonces, el ejemplo que siempre aparece como compañero de Velázquez, y que seguramente él pudo haber conocido gracias a algún grabado, a ver, es este. Primera y última aparición de Tiziano. ¿Por qué lo digo de esta manera? Tiziano, ya entonces muerto, había muerto siendo el más grande pintor de su época. ¿En qué sentido? El más valorado, el más dignificado. Pintor de Carlos V. Pintor de Carlos V nada menos. Lo marco esto por una razón que supera esta pintura, que es rara y no es muy conocida, pero que sabemos en un grabado llegó a Sevilla y Velázquez pudo conocerla. A ver, ¿en qué sentido Tiziano? Porque Tiziano logra finalmente lo que Leonardo pobre había peleado y nunca consiguió. Tiziano es el primer pintor que asciende socialmente por su arte de pintura. Y entonces Tiziano es el capítulo previo a Rubens y Velázquez. Rubens y Velázquez van a hacer lo mismo, pero el modelo va a ser Tiziano, y van a ver en una pintura de Velázquez están Velázquez, Rubens y Tiziano. Ya verán, por ahora falta un poco para ellas. Acá está entonces Tiziano con esta alegoría de la prudencia. El joven, el maduro, el anciano. Los tres animales, el león, por supuesto, como símbolo de la prudencia, porque es el presente. A ver, ¿se ve lo que está escrito acá? Se ve que está escrito, por lo menos, está oscuro para verlo. A ver si no lo hemos colocado acá. Ex praeterito, dice acá, arriba del viejo, sobre la base del pasado, traducción al español del latín. En el medio, praesens prudenter agit, el presente prudentemente actúa, ni futura accione deturpet, para no estropear la acción futura. Como ven, esta obra importa y mucho, porque es una pista para ver una versión. A ver, lo que estamos viendo de Tiziano es una pintura alegórica. Lo de Velázquez es una pintura realista con contenidos alegóricos. Pero claro, Velázquez pinta esto por 1620, mucho después de Tiziano. Y en este sentido, la doble cara, la que mira el pasado y el futuro, es todo un tema. Y lo estamos marcando y estamos, digamos, habilitados a hacer esta lectura, porque en este 1600 la pintura usa con abundantísima frecuencia la alegoría. Por supuesto que esto es un anticipo, pero diría, y quiero insistir con esto, en la pintura y en la escultura europea del 1600, un tema muy fuerte, que no es un género, porque puede aparecer en cualquier género, no está dentro de los géneros pictóricos, sino una manera de representar es la alegoría. Quiero insistir en esto, ya verán por qué, pero en primer lugar por esta cuestión. Yo creo, y esto me aparto de Velázquez, o lo incluyo a él dentro de todo el fenómeno, la pintura en 1600 alcanza su mayoría de edad, sin duda. La pintura es ya la pintura, sobre todo con los maestros como Rembrandt, Velázquez, Rubens, y justamente por esta misma razón, creo yo, no digo que esta sea una acción voluntaria, pero en la práctica ocurre, la pintura busca su propio lenguaje. A ver, este pensamiento mío lo tomo de lo que ocurre contemporáneamente con la ciencia. Galileo Galilei, en algún tratado, cuando habla de la naturaleza, y dice, la naturaleza es un libro abierto. Se puede entender, pero no se entiende si uno no conoce su
clave, que es las matemáticas. Yo traduzco esto en pintura. La pintura es un libro abierto, pero hay que entenderla. ¿Cuáles son las matemáticas de la pintura? La alegoría. La pintura se ve fácilmente, como también yo veo un árbol, veo una montaña, pero dice Galileo, pero si yo no pongo una categoría matemática para medir, para calcular y para observar, simplemente veo, pongo un plus. Y esto me parece que ocurre en muchas obras de los artistas de 1600. Tiziano antes hace algo por el estilo, de una manera, diría, un poco más desnuda. Para reforzar lo que estoy diciendo, esto. Un clásico del 1600, publicado ahí nomás, 1593, primera edición, y después cientos de ediciones. ¿Quién? Cesare Ripa. Iconologia, ovvero descrizione delle immagini universali cavate dell'antichità ed ad altri luoghi. La iconología de Ripa, algunos de ustedes ya la han visto mencionada, era un manual básico, la tenía Velázquez en su biblioteca, seguramente en español, porque se tradujo a todos los idiomas, y para nosotros, siglo XX-XXI, oro en polvo, nos ha ayudado porque, como dije hace un rato, ningún pintor nos decía, yo cuando puse esto quise representar. Bueno, a cambio o a falta de eso, está Ripa. Si la ojean, esto, a ver, hay un lugar que ya saben, voy a recomendarles, obviamente, Internet Archive, Internet Archive, por favor, maravilloso lugar donde pueden descargar montones de libros. Por ejemplo, van a encontrar varias ediciones de la iconología de Ripa, incluso en francés, en inglés, para poder tenerlo a mano. Cuesta un poco de trabajo leerlo en caracteres antiguos. Hay ediciones modernas de iconología de Ripa en italiano, por lo menos, y en español creo que la publicó Alianza Forma, esa famosa editorial española, esa colección de arte. Bueno, ¿qué es esto? Una antología, pero abundantísima. ¿Cómo hago yo para representar la verdad? ¿Cómo represento el verano? ¿Cómo represento el alma pura? ¿Cómo represento la prudencia? Prudencia. Miren, Ripa nos sugiere esto. Cuidado, Ripa nos ayuda, no es nada transparente, pero Ripa me apunta a decir, dona mujer con dos caras, similar a Jano, el dios Jano, el que la doble cara, y que los espejos teniendo una serpiente en el rostro y en el brazo. Las dos caras significan que la prudencia es un conocimiento verdadero y cierto de la cual ordena lo que se debe hacer y nace de la consideración de las cosas pasadas y de las futuras juntas, y juntas las futuras. Claramente esto, como ven, esas dos caras, ahora podemos mirar esto, que cuando Tiziano hizo esto, hizo casi un Janus acá. Tiziano había leído a Ripa, imposible, esto de pintantes que Ripa está resumiendo un montón de saberes. Quisiera marcar esto, no es que cuando Ripa me dice que da, porque le dice que hay que representarlo así, él lo determina. Él está recogiendo, como lo dice en el libro, con el título, imágenes universales tomadas desde la antigüedad y otros lugares. Pero es que esto eventualmente era un punto de partida, sin duda. Y entonces acá están las dos caras. A ver, vuelvo rápidamente y volveré enseguida, pero vuelvo al Aguador de Sevilla. ¿Dónde están las dos caras allí? El muchacho y el anciano. No están opuestas. Velázquez no hace algo tan rígidamente simbólico o alegórico, pero están presentes. Para seguir destacando esto, lo voy a retomar en algún otro momento, pero para seguir planteando que la alegoría es un tema muy fuerte. Bueno, la literatura emblemática, capítulo aparte, vamos a asomarnos un poquito a ella. La literatura emblemática es un tipo de literatura muy típica y casi exclusiva del 1600. ¿Qué es la literatura emblemática? La literatura del jeroglífico. A ver, la palabra emblema ha sido muy maltratada por los periodistas y por los cuasi intelectuales. Esta cosa de que todo es emblemático. En mi tiempo se decía que era muy representativo, no emblemático. Era culpa un poco de toda la escuela de los Umberto Eco y los semiólogos de Bolonia, que usaron mucho el tema de lo emblemático. Emblema, si lo buscan en el diccionario de la academia, emblema quiere decir jeroglífico. Después quiere decir bandera. Lo de bandera es posterior. ¿Qué es un emblema? Es un concepto escondido dentro de. Por ejemplo, hay un uso artístico de emblema.
que puede pasar desapercibido. No es tan popular, pero ustedes habrán visto esos magníficos pisos romanos, Pompeya, un piso en el que hay como un laberinto y en el medio una imagen. Es frecuente representar al Minotauro por el laberinto, pero puede haber otra figura. Se conoce como emblema porque la imagen está metida dentro de. Entonces, esta literatura emblemática era una literatura prácticamente simbólica también. Una paginita elegí del emblemata de Alciano, que es el más conocido. Ahí es la hiedra. Aquí, por un lado, casi todos los libros de emblemas tienen imagen y texto. Porque la imagen es la pista para descubrir lo que la poesía menciona, por ser la hiedra, una planta siempre verde, siempre fresca, que protege y que abriga. Entonces aparece la mención a la hiedra sin nombrarla y la pista, un poco el emblema, sería esta figura. Como ven, también los emblemas, los libros de emblemas, fueron una fuente importante de iconografía para los pintores. Lo estoy mencionando ahora, vamos a volver a ello, a este libro, o a otra versión, porque acá voy a mostrar una edición española, para comprobar que han sido tan populares. Los emblemas de Alciato traducidos en rimas españolas, 1549, ahí nomás. Quiero decir, fueron muy populares, muy difundidos, y ya verán en alguna pintura los borrachos. Con ella lo vamos a usar cuando Alciato nos diga que Baco es el dios de los poetas, y que la corona de pámpanos es el triunfo del poeta. Esa pintura llamada Los borrachos es el triunfo del poeta. Miren qué contenido completamente opuesto a lo que popular se dice. Y una pista para desentrañar la alegoría que incluye es este libro de Alciato. A ver, acá tienen, y justamente elegí esto que ahí tienen. En este caso, la alegría de la prudencia también, como emblema. El emblema de la prudencia es Janus, otra vez la cabeza doble. Bien, entonces ahí tenemos esto y vamos a cerrar la clase. No volví con el Aguador de Sevilla, vuelvo con esta imagen que, vuelvo a insistir, las estoy ordenando por alguna cosa lógica. ¿Por qué? Porque después del Aguador de Sevilla, que me convierte una mera naturaleza muerta en un tratado de moral, yo puedo llegar a entender esto que algunos teóricos españoles llaman bodegones a lo divino. Bodegones a lo divino, Porque, como pueden ver, ahí no solamente tengo un bodegón, tengo a Jesús en la casa de Marta y María. De pronto, el tema evangélico está conviviendo con la naturaleza muerta. Por eso algunos hablan de bodegón a lo divino. Es otro ejemplo interesante, 1618, fíjense, no nos estamos moviendo de esa fecha prácticamente, en que Velázquez está buscando, y aclaro, no lo inventa Velázquez, es un fenómeno de la pintura contemporánea, que otra vez nos va a obligar a pensar en Flandes, en que la naturaleza muerta se legitima porque está acompañada por el Evangelio. No es casual esto que hace Velázquez. Hay que contar la historia, muchos la conocen. María eligió la mejor parte, ¿no? Es un evangelio muy conocido. Marta y María son las hermanas de Lázaro. Cristo va a visitarlas y predica, claro. Las dos, Marta y María, los dos hermanos, lo escuchan con mucha atención. Una se sienta, María está arrobada escuchando a Cristo. La otra está de pie, está muy preocupada. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas de la casa. Hay que cocinar, hay que lavar, hay que limpiar. Y dice el Evangelio que Cristo le dice, Marta, eso queda para después. María eligió la mejor parte. Bueno, como ven, el episodio este de Marta y María se presta para la cocina. Por eso va a aparecer con frecuencia. Es más, muchos plantean, esta señora que parece la vieja haciendo huevos, tal vez la misma modelo, está señalando a la muchacha, ¿qué cosa? Que este es el ejemplo, justamente. No te preocupes tanto con la cocina, sino que hay otros valores más importantes para el hombre. Hay quienes también piensan, ¿no serán Marta y María acá en dos momentos? Gran tema. Otros piensan, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Vamos a ampliarlo? No, perdón. Después lo amplío. Esto es precedente. ¿Qué es esto? ¿Una ventana? ¿Es un cuadro? Un cuadro dentro del cuadro. Cuadro dentro del cuadro. ¡Caramba! Meninas.
No queda claro, insisto. Creo que es una ventana que muestra otra habitación. Los que sostienen que puede ser un cuadro es que ven que la perspectiva no es muy parecida. Si fuera un cuadro dentro del cuadro, terrible, ¿eh? Porque entonces tenemos el más lejano antecedente del cuadro, dentro del cuadro, el espejo de las meninas, etc. Lo cual no se ve muy disparatado imaginar, pero claro, esto ocurre en 1618, casi 50 años antes de las meninas, lo cual sería muchísimo. Y como dije, esta cuestión del bodegón a lo divino, que insisto es una categoría española, inventada por un teórico español, estos naturalezas muertas que incluyen en pequeño una escena evangélica, no es invento de Diego Velázquez, y ahí va la imagen que recién quité rápidamente. Pieter Aertsen, un pintor flamenco muerto en 1575, miren, naturaleza muerta con Cristo en la casa de Marta y María. Ahí están las hermanas, la que está rezando, la que está preocupada por hacer las cosas de la casa y las cosas de la casa. Como pueden ver, esta pintura es una naturaleza muerta terrible, con un realismo tan flamenco, pero que convive con el episodio evangélico. Como digo, lo que quiero marcar no es invento de Velázquez esto de legitimar la naturaleza muerta a partir... Lo curioso es que acá se han invertido los roles, ¿no? En una pintura más tradicional uno tendría la escena evangélica en muy primer plano. Por ejemplo, lo acabamos de ver, la educación de la Virgen. Yo miraba la naturaleza muerta, lo miré con intención pensando en esto, pero la educación de la Virgen, la naturaleza muerta es la parte menor acompañando las figuras. Lo que está pasando ahora es todo lo opuesto. Y no es el único caso este, A ver, acá un poco es como que la naturaleza muerta empieza a manifestarse bien plenamente. Aertsen por un lado, acá el mismo Aertsen pero un grabado que no está datado con exactitud, pero en su momento, en este caso Cristo en Emaús. Claro, el otro acontecimiento que se presta, lo vimos con Rembrandt, ¿no? La cena en Emaús ocurre en un bodegón, si queremos traducir lo que estamos planteando, y entonces acá, fíjense que en este caso, lo que llamamos naturaleza muerta, por el ejemplo anterior, incluso por el de Velázquez, en sus orígenes la naturaleza muerta se confunde o se asocia también con lo que sería escenas de cocina. Son figuras de cocina, con gente cocinando, como ocurría ahí y como sigue pasando en este caso. O en este otro. Y esta otra pintura de Beutelaer, como pueden ver, está en el Museo del Prado. Claro, cuando Velázquez pinta a Cristo en la casa de Marta y María, aún no había viajado a Madrid, con lo cual sí estaba, desconozco si estaba ya en la colección española, pero no pudo verla, pero la traigo porque otra vez tenemos Cristo en la casa de Marta y María, ambientada con una escena de cocina. Entonces, sintetizando, sin duda que Velázquez está elevando la dignidad de la pobre naturaleza muerta, acompañándola de una escena evangélica, pero importa señalar que no es una originalidad absoluta de nuestro artista. Ahí tenemos a la anciana. Hay quienes ven en los rasgos de la anciana los rasgos de la suegra de Velázquez. Van a ver, lo veremos la próxima semana porque estamos al borde, pero Velázquez con frecuencia usó a su familia de modelos, y esto no es un dato pintoresco, es una marca, lo que estamos diciendo, del realismo con que trabaja, y entonces con frecuencia hay una famosa adoración de los magos en que una de sus hijas, su esposa, y acá estos rasgos recuerdan porque hay un retrato de la suegra de Velázquez que tiene unos rasgos muy semejantes a esta mujer, que le está marcando el ejemplo. Ahí tenemos, ven que hay como una perspectiva de ventana. Aquí hay un objeto colocado en lo que sería el ancho del muro. Por lo tanto, parece ser más una ventana que una pintura dentro de la habitación. Y en la parte inferior, esa naturaleza muerta, como vemos, tan trabajada, tan bella. Bueno, se nos está acabando la hora de clase. Cierro porque hay una otra naturaleza muerta a lo divino. Esta que está en Dublín, muy interesante, muy curiosa.